Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal. Mi nombre es Gabriela Pertov y hoy estoy con Venus. Hola Venus, bienvenida. Muy buenas tardes, Gaby. Encantada de verte y muchísimas gracias por invitarme. Qué placer que estés aquí. Vamos a contarle que esta entrevista lleva, no sé, meses de postergación, pero bueno, todo es perfecto en el universo y todo es cuando tiene que ser. Voy a empezar contándoles un poquito. Ya Venus nos va a contar más quién es ella, pero les voy a contar por qué quiero hacer esta charla. Y es porque el año pasado nos conocimos con Venus en un retiro y ella me entregó un libro de su autoría, ¿no? Que se llama Memorias de De Lira, Vega, de Vega, perdón. de Vega. Bueno, yo ya lo leí ¿cómo se llama? Y en mi vida nómada ya lo regalé, también, o sea, lo pasé a una compañera porque no puedo llevar conmigo los libros, pero te vamos a pedir a ti que lo muestres después si lo tienes por ahí. Memorias de Vega, ahí está, mire. Bueno, ¿qué me pasó con este libro? Que además parecía que la vida, yo lo quería empezar y siempre lo tenía que postergar porque no podía, porque venía algo, bueno, hasta que por ahí lo empecé y le digo a Venus, Venus, estoy con este libro maravillada porque, ¿qué pasó? Yo empecé a encontrar allí una historia que ella ya nos va a contar, de dónde ha aparecido, cómo la ha vivido, si la ha canalizado, ya nos va a contar todo eso, Venus. Pero yo lo que encontré allí, una información que yo conozco del mundo astral. O sea, me encontré con seres, me encontré con tecnología, con situaciones, de cómo en el libro se describen, y entonces digo, bueno, esto para mí fue maravilloso y te lo quiero compartir porque cuando tenemos este tipo de experiencias de proyección astral, de salidas del cuerpo, y yo siempre les comparto, bueno, se ven cosas, vemos tecnología, vemos seres, vemos información, realmente en el fondo del corazón, los viajeros astrales, bueno, nunca sabemos, ¿no? Nos gusta tener la confirmación. Bueno, pero esto que yo lo veo, otro lo está viendo igual. O esta información que yo me traigo aquí a este plano, desde ese otro plano, hay otros seres que la ven exactamente igual, que la comparten exactamente igual. Y a veces, si bien hacemos juegos y test con otros viajeros, en este caso, para mí fue un regalo, te lo quiero decir así, fue un regalo. O sea, fue una señal que el universo, tú fuiste un oráculo, una señal que el universo me envió a mí, ¿no? Para confiar más. Porque, como tú describes, vuelvo a decir, los personajes que no son de esta tierra ni de este mundo, son de otros, y como describes, bueno, mucha tecnología, muchos seres, yo lo había visto prácticamente igual. Es más, el libro de Venus tiene ilustraciones, ¿no? Ilustraciones que supongo tú describiste a personas, ¿no? Y para que te las hicieran. Y bueno, nada, se me pone la piel de gallina, fue maravilloso. Así que por eso hacía rato que le decía, quiero que hagamos un directo juntas y aquí estamos. Y ahora sí, te entrego la palabra. Cuéntanos, ¿quién es Venus y cómo surge este libro? Bueno, pues primero, muchísimas gracias por todo lo que has dicho, porque de verdad que me llega a lo más profundo del corazón y es, como tú dices, para mí es una confirmación de que estoy en mi misión de vida y en mi propósito, ¿no? Que en muchas ocasiones, muchas ocasiones pues duda Mm, si mm. él es el camino o no, y más en este momento tan distópico en el que estamos viviendo ahora mismo, que no sabes quién es quién y qué es lo correcto, ¿no? Cuál es, vamos, lo correcto creo que lo sé, pero aún así siempre te queda la duda de si es por aquí o es por aquí, y si este camino te llevará antes a dónde. Pues Perdón, y la duda es una de las cosas, lo comparto de corazón, por eso mi propia debilidad, digamos, de cómo uno duda, aunque parezca que yo comparto, sí, comparto, pero siempre tenemos eso, bueno, pero, ¿no? Es como dices tú, bueno, ¿será por aquí? ¿Será que lo que estoy viendo es el pasado, el futuro? ¿Es un holograma mío? Bueno, todo lo que siempre esas preguntas nos hacemos, ¿no? Y bueno, así que coincido, la duda que es lo que quizás a veces más nos retrasa el camino, ¿no? Porque hemos perdido esa confianza los humanos en no. Lo que yo siento o lo que intuyo o lo que veo es. Así que coincido. gracias.
Pues mira, se podría decir que esta historia empezó el día 11 del 11 del año 2012, que creo que Ah, también es algo que tenemos en común, porque por aquel entonces yo era Policía Nacional y trabajaba en no Madrid. me digas que eras policía, no sabía esa parte. Sí. Ay, qué Sí, maravilla. trabajaba en Madrid Me y me empecé asombra, a... por eso digo, me veo una profesión, claro. Sí, entré muy jovencita, entré con 19 años. Y me empecé a encontrar muy, muy, muy mal y era como si la espalda se me estuviera desencajando, era un dolor muy fuerte. Y ese día doblaba turno y entonces cuando llegué a casa directamente me tomé una pastilla para el dolor y me acosté. O sea, era una persona totalmente metida en el sistema, alguien que pues bastante mundano, por llamarlo de alguna manera. Sí, es verdad que siempre me había traído lo místico, la esopolítica, lo paranormal, pero nunca había indagado, nunca me había adentrado más en eso de lo que es llamarte un poco la atención y ya está. Entonces, cuando me desperté, estaba totalmente como si del pecho hacia abajo del cuerpo, no me podía mover. Estaba totalmente inmóvil, era como si tuviera todos los huesos del cuerpo partidos, no me podía mover del mismo dolor que tenía. Y ahí empezó una situación pues no sé ni cómo catalogarla porque fue terrorífica. Empezaron a darme diferentes brotes hasta que me diagnosticaron una enfermedad autoinmune y a los años pues me jubilaron porque determinaron que no estaba capacitada para el servicio. Y entonces, pues cuando ya toqué el fondo del fondo del fondo, porque había entrado con 19 años a la policía, para mí era mi gran sueño, pensé que realmente ahí podía hacer algo que marcara la diferencia, ayudar a los demás de una forma desde el corazón, porque siempre he sido alguien muy empática, siempre he sido... Eso yo creo que cuando se entra por vocación a la policía, pues el que lo Sí, sí, hace, pues lo realmente entiende. una forma de Claro, servicio también, ¿no? Porque finalmente sí, ahora también estás en servicio, pero claro, eso es una de las profesiones de muchos servicios que lo vemos aquí en la 3D, ¿no? correcto. Pues cuando toqué el fondo del fondo, porque cuando me jubilaron realmente fue como si una parte de mí muriera, ¿no? Pues empecé a llamar a otras puertas y esas otras puertas pues fueron la terapia, lo conocido como terapia alternativa. Y entonces se abrió un nuevo mundo para mí que no sabía que existía, que todas mis estructuras se derrumbaron, pero como castillos enormes que no me quedó nada, que de hecho también en el periodo de enfermedad, una de los síntomas o de las secuelas más importantes que me han quedado ha sido la pérdida de memoria. Tengo una pérdida de memoria importante de lo que es mi vida anterior. No te hablo de vidas pasadas, sino de No, esta no, no, sí, misma. sí. O sea, de esos años Y hasta que tuviste la enfermedad. sí, y a mí pues eso me causó pues mucha inseguridad, me causó el miedo de no estar a la altura, no tenía apenas recuerdos ni siquiera de lo que es lo más cercano, que es lo familiar, imagínate de lo demás. Y entonces empecé a tener unos sueños impresionantes. Y digo sueños porque en ningún momento han sido controlados, en ningún momento han sido conscientes. Entonces lo tengo que catalogar como sueños porque en realidad yo no los controlaba. Pero ¿qué pasa, Gaby? Que cuando yo estaba ahí en eso, en lo que yo llamo sueño, cuando yo volvía, para mí era muy difícil explicar lo que había vivido, porque era como si tuviera fotogramas, sensaciones o conversaciones muy, muy leves, porque era como si yo en el sueño tuviera un nivel de conciencia muchísimo más elevado Claro, del que tengo aquí. claro. Entonces no era capaz ni siquiera de comprender la magnitud de lo que quizá en esa conversación con otro ser o con otros seres había mantenido. Entonces es como yo
yo lo interpreto como si yo tengo una conversación con mi hija que tiene 5 años y ella se queda con ideas puntuales, pero a lo mejor no es capaz de entender a grosso modo la idea de todo lo que yo le estoy intentando expresar. Pues yo creo más o menos, por poner un ejemplo, que es como yo me sentía. Bueno, Sí, mira, dos cosas de lo que vas contándonos hasta ahora. Por un lado, bueno, algo conocido, ¿no? O sea, las experiencias, yo digo, cuando el alma nos grita, pero nosotros hemos perdido la conexión, nos lleva a una experiencia contundente, ¿no? En tu caso fue la enfermedad, en mi caso fue quizás la partida tan joven de mi hijo, o sea, es una experiencia que te lleva a entregarte, a abandonarlo todo, a desconectar, ¿no? Del mundo, y a ir hacia adentro, a buscar otras respuestas. Entonces, en tu caso, que es también el de muchas personas, ¿no? O sea, a veces llega una enfermedad para eso, para darnos un sacudón. Y lo que dices, por otro lado, de eso que empiezas tú como a recibir en sueños o esas experiencias que empiezas a tener en sueños, y pongamos entre comillas, porque bueno, desde mi entender, eran, claro, como proyecciones astrales o viajes del doble cuántico, ya vamos a hablar más cómo lo comprendemos a todo eso, pero te entiendo perfectamente porque yo muchas veces, y lo comparto en mis redes, que les digo, bueno, me ha bajado una información, o sea, he vivido allí, en ese plano, unas experiencias, pero que a veces vienes aquí y no las puedes poner en palabra. O sea, sabes que tú lo has comprendido, sabes que algo ha cambiado, pero es muy difícil a veces ponerlo en palabras, ¿no? O te lleva un tiempo, como supongo que habrá sido para ti, ahora nos vas a contar cuando empezaste a escribir todo eso que percibías, pero te comprendo perfectamente, porque entiendo incluso, no sé si tú lo ves así, que allí justamente la comunicación es de otra forma, o sea, hay imágenes, hay telepatía, en unos minutos puedes ver horas o días. Entonces, claro, cuando lo tratamos de decodificar o de bajar aquí, es como cuando uno ve, no sé, como tú dices, o sea, ves una información nueva y la comprendes, pero la quieres transmitir a un amigo y no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, algo así sucede. Sí, sí. claro. Yo siempre pongo el ejemplo, es como si tú me preguntas qué coche te has comprado y yo te tengo que decir marca, modelo, matrícula, color, etcétera, etcétera, etcétera. Allí no, allí se te muestra todo. Exacto, pum. Entonces, en un segundo, ¡pum!, ya lo has visto todo, no, no hace falta más. Y es maravilloso, pero claro, cuando encima no tienes ni idea de lo que te está pasando, porque yo empecé con una terapia que no sé si conoces que se llama Theta Healing. Ahí pues se Sí, trabaja más con lo que es subconsciente, creencias limitantes, que yo me formé en muchas terapias, pero siempre enfocado en entender a mí, o sea, de entenderme, entender qué me estaba pasando como autoconocimiento, como aprendizaje y buscando siempre las respuestas que no había obtenido desde la medicina tradicional, que en la claro, medicina claro. tradicional solamente había obtenido medicación, ya Para el fuera efecto, porque pero que no va ahora. a la causa, claro. Exactamente, exactamente. De hecho, estuve durante años con 38 pastillas diarias, Gaby. Ay, por Eso fue favor, bestial. O sea, yo tremendo. tuve ahí una noche oscura del alma, que eso no fue una noche oscura del alma, eso fue el túnel de la muerte. Un agujero negro directamente. Sí, sí, Bueno, sí. pero Sí, me encanta porque cómo saliste, ¿no? Cómo lo atravesaste, transformada, sí. con una sabiduría y con una clara misión, porque esto, y que ya vamos a decirles a todos que el libro es tan precioso para los que de alguna manera, yo siempre soy muy esperanzadora, ¿no? Muy optimista y siempre lo comparto. Y digo, bueno, no todo va a salir bien, el plan es como tuvo que ser, vamos a confiar, pero vamos a activarnos también. Y es el mensaje que te han dado y que tú traes con tu libro. Pero bueno, volvamos atrás. Entonces empiezas a tener estos sueños o estas, vamos a decir, experiencias nocturnas. ¿Y cómo haces? ¿Empiezas a escribir? ¿Empiezas a hacer croquis, dibujos? ¿Cómo Pues surge mira, todo este libro? surge porque una de las cosas que me dijeron los médicos es que sería improbable que tuviera hijos, que de hecho tenía que asimilar que era muy improbable, que no era imposible, pero era improbable. Y
pues por los síntomas que había tenido, bueno, por determinadas cosas, pues que era muy improbable y que además tenía que aprender a vivir de por vida con medicación. Entonces yo fui a hablar con el médico y le dije que quería dejar la medicación porque quería ser madre y lo vieron como una absoluta locura. Pues bueno, pues Vega, que es mi hija, tiene 5 años. Pues cuando yo, unos meses antes de quedarme embarazada de Vega, fue cuando empecé a tener los sueños. Durante todo el embarazo, los sueños fueron bestiales, porque han sido los sueños más vividos que yo he tenido nunca en mi existencia. Y en el último trimestre de gestación de Vega fue cuando yo comencé a escribir. Y comencé a escribir pensando que ese libro iba a ser para ella, para esa niña que crecía en mí. Y evidentemente será para ella, pero también era para mi niña interior y para que yo pudiera entender y comprender el mensaje de una forma como un niño, desde la ternura, desde el cariño, sin miedo, sin angustia, sino comprendiendo cada pasito con mucho cariño, con mimo, como me hubiera gustado que me lo contaran a mí cuando tenía 12 años. Entonces, tal cual está escrito el libro, con esa ternura y con ese mimo. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé a escribir prácticamente como terapia porque me evadía, me hacía salir del sitio en el que estaba, no físicamente del lugar, sino físicamente de mí, que estaba empotrada en una cama, que me tiraba los días sin poder salir de mi casa, que no veía la salida, y entonces empecé a escribir como una terapia y nunca pensé que este libro se fuera a materializar, ni mucho menos a publicar, ni que estuviera hoy aquí contigo, que te admiro muchísimo. Y al Claro. final, pues todo fue rodado, fui conociendo gente que me fueron pues haciendo entrevistas, luego pues mi marido me apoyó desde el minuto uno para publicar el libro, confió en mí más que yo misma y dijo, esto tienes que compartirlo con el mundo porque estoy muy orgulloso de ti. Y yo no lo tenía todo en aquel momento y decía, no sé si habrá alguien por ahí tan loco como para que le pueda resonar esto. Y No. me encanta porque veo que no soy la única loca del mundo, bendita locura. Y entonces pues conocí a una chica de aquí de mi pueblo que es profesora de plástica, que se llama Rafaela Cuenca, y ella es la que me hizo las La que ilustraciones. ilustró. Muy bonitas, Sí, además, las y ilustraciones. quedábamos aquí en mi casa y yo le decía, y ella solamente, hacía solamente retrato y me decía que nunca he hecho nada de ciencia ficción ni de fantasía. Yo decía, sé que va a ser perfecto. Y le iba diciendo por aquí, por allí, y hacía el boceto y luego venía 3 días después y yo le decía, cambia este color, esta cara es más redondeada, esta cara tiene no sé qué, y así, y o sea, lo hicimos prácticamente juntas los dibujos, porque en realidad es que los dibujos, ella me decía, Estaban en tú tu piensas mente, que, claro. claro, es que estoy sacando un fragmento de tu mente en papel y fue súper bonito y súper mágico y poder mm, ponerle una imagen a algo que está solamente en tu cabeza me parece tan mágico y tan bonito que realmente es que mereció la pena. Pero tú dijiste ahora algo aquí que yo lo quiero contar. Dijiste, bueno, algo de fantasía o ciencia ficción, ¿no? Saben que el libro de Venus está catalogado como, bueno, como ciencia ficción. Pero yo tengo que decirte, yo soy muy lectora, lectorísima, diría, y sobre todo, bueno, cuando empezó hace ya 10 años este gran cambio en mi vida, lo era antes, porque te comentaba, por ejemplo, ya había leído un curso de milagros, Jean-Pierre Garnier, bueno, Lobsang Rampa desde jovencita, Castaneda, pero cuando me aboqué, digamos, a mi propia búsqueda personal, bueno, en ese momento quizás puedo leer varios libros al mes, ¿no? Y cuando encontré tu libro, me acuerdo que te pregunté por qué estaba catalogado en ciencia ficción, porque claro, para mí es uno de los testimonios, digamos, más realistas que yo he leído, ¿no? De lo que es, ya lo digo, yo accedo a ese plano desde el astral, me encantaría, por ejemplo, que lo pudiera leer Robert o otros viajeros que sé que también tienen muchas experiencias, y si alguno que nos está escuchando las tiene, les recomiendo este libro por eso, porque realmente cómo tú lo describes, o sea, cómo describes los seres, cómo
describes el cómo se accede a la Tierra, ¿no? Cómo han venido algunos, no me quiero incluir para no parecer, pero bueno, algunos estamos Sí, quizás sí, para pero es real, es recordar, real. bueno, algunos Eres un estamos para alma recordar, voluntaria como la pica. Eres un otros alma para, voluntaria como la copa un pino. yo creo que Gaby, sí, no ¿no? Pero te. bueno, para no ponerme en ese lugar, digamos, algunos hemos venido y hemos olvidado, otros hemos venido a ayudarnos a recordar, otros hemos venido a encontrarnos, que también esto me parece, ¿no? Como esos encuentros de alma, dices, bueno, una persona que nunca nos habíamos visto, que prácticamente no habíamos hablado, y de pronto a través de un libro comprendes que tienes las mismas experiencias nocturnas. Me parece una cosa tan maravillosa. Así que, bueno, el libro está catalogado así como ciencia ficción porque es el mundo que es la 3D como la vivimos, ¿no? Pero realmente para mí el libro es muy descriptivo incluso que puede responder muchas preguntas, Venus, a quienes justamente de alguna manera están intuyendo esto, ¿no? Porque yo las vivo en el astral, por ejemplo, y eso me permite como, bueno, reafirmarme, como decíamos antes, aunque por ahí tenga dudas y digo, bueno, pero esto que lo veo así, será tan así, o estos seres que conocí acá, pero o serán del pasado o serán de ahora, está bien, siempre puede ser, pero hay muchas personas que a lo mejor no acceden al astral y tienen esa memoria, digamos, o sea, hay algo que intuyes, hay algo que sabes que no perteneces aquí o que no, o de dónde has llegado, ¿no? Hay algo que está en el aire, yo digo. Y entonces el libro puede ser un bálsamo realmente para decir, bueno, sí, ¿ves? Esto es lo que yo intuyo, ¿no? Y así lo veo yo. Claro, yo siempre digo que la realidad supera la ficción. Sí, por suerte. Claro que sí, Y claro que sí. claro, y que es un aprendizaje constante y que muchas veces percibes una información y a las 2 semanas es la contraria. Y tú dices, pero, o sea, ¿que os estáis riendo de mí o qué? Pero a lo mejor es que hace 2 semanas tú no estabas preparado para entender Exacto, determinada situación o exacto. determinada información. Entonces, siento como que es tu doble cuántico, o tu ser superior, o la fuente, o como tú lo quieras llamar, de alguna manera tú estás accediendo a esa información que está ahí para todos, que está en el inconsciente colectivo, y tú accedes a esa información y la coges y la agarras y dices, vale, entonces creo que a esa información puede acceder cualquier persona, cualquier ser humano. Claro. Simplemente tiene que estar en el momento adecuado de coherencia y de apertura, ¿no? Que yo en ese momento de coherencia no es que estuviera abierta a, pero por mi aprendizaje y por motivos que contaré en el segundo, pues creo que como todo es ahora, o sea, que no existe el pasado ni existe el futuro, simplemente todo es ahora y simplemente son ventanas que abrimos y metemos la cabeza, vemos y volvemos a cerrar la ventana y volvemos a nuestra hora, que es que ahora tú estás en Argentina, ¿no? Sí, estoy por unos Pues tú meses estás, aquí. claro, pues tú estás en tu ahora, que tiene unas cuantas de horas más o menos, ¿no? Sí, que las Y yo estoy tuyas, en mi hora, cronológicas, claro. claro, y yo estoy en mi hora, que aquí pues son las 5:29 y cada una está en nuestra hora, y cuando alguien lo vea en el futuro este vídeo, pues estará en su hora, Eso ahora. y sin embargo, claro, sin embargo, todo es ahora. No existe ni el pasado ni el futuro, simplemente existe la hora. Y cuando accede a esa información de forma cuántica, no solamente puedes hacerlo a través de las líneas temporales, sino también a través de los planos y dimensiones. Y para mí ese ser que se pone en contacto con la pequeña humana, en realidad son el mismo espíritu, pero en diferente dimensión o en diferente línea temporal, que ha llegado un momento en que han tenido la capacidad suficiente como para conectar y comunicarse de forma bilateral. Es decir, tanto Alma, que es la protagonista del libro, como la pequeña humana, ambas se ayudan y ambas colaboran. Y una no podría existir sin la otra, igual que la pequeña humana tampoco podría existir sin alma.
sea, no es que Alma, como está en una dimensión superior, sea más importante, ni la pequeña humana sea menos importante por estar en la 3D. Al contrario, para mí, los seres humanos que están en misión aquí como alma voluntaria han tenido un coraje y una valentía enorme de tomar esta decisión, de dar este paso, y sin este avatar físico en el que estamos viviendo, sería literalmente imposible vivir esta experiencia. Por lo tanto, me parece increíble, tanto por ellos, por el plan, que el plan es magistral y auténtico y genuino y increíble, para mí, fuera de todo lo que... ya no, que no voy a entrar, pero de Federación Galáctica y tal, sino es como un grupo de seres que han dicho, tenemos que hacer algo, y han dado una palmada encima de la mesa y han dicho, nosotros vamos a hacer algo, nos da igual lo que hagan otros, o sea, nosotros vamos a hacer algo y vamos ahí y vamos a hacer algo. Y me parece una historia tan maravillosa que realmente a mí me ayuda. Y si a mí me ayuda a encontrar esa esperanza y ese camino a seguir, pues dije, pues a lo mejor hay alguien que también le ayude. Y ahí estoy en el camino. Claro, y por supuesto que sí. Y yo creo que por eso te digo, es un libro que, bueno, ya, ahora te voy a pedir que nos hagas como un pequeño, sin espoliar, como se dice ahora, pero en un pequeño como resumen, ¿no? Porque estoy tan entusiasmada del libro. Pero yo creo que sí, que puede ayudar, como te decía, a muchas almas que están sintiendo. Y mira, algo precioso que coincido contigo, que nos han, bueno, nos hemos educado, ¿no? Sin culpas, porque como decíamos, pues la historia tuvo que ser así, pero realmente hemos sentido durante mucho tiempo, quizás los seres humanos, que bueno, que, no, que el pecado original, que la culpa, que somos, ¿no? Que somos los que hacemos todo mal, que parece que no cuidamos el planeta, que no cuidamos esto, que no nos cuidamos a nosotros. Y realmente yo también siempre comparto desde mi lugar, no, somos unos héroes que estamos aquí, que hemos venido sin memoria, que nos atrevimos a olvidar de dónde veníamos, porque era parte del juego. El parte del juego era no recordar. Entonces, porque si no, no hubiera podido ser esta parte de la evolución. Pero yo también creo que esta parte humana o esta parte del alma que está encarnada en este vehículo, ese software, como decíamos antes de empezar a grabar tú y yo, que charlamos un ratito, ¿no? Y que tiene otra parte, mucho más quizás una tecnología mayor, que es la que queda fuera en ese cuerpo cuántico o astral, o como cada uno lo quiera visualizar, eh, se complementa. No es que lo de aquí no valga nada y lo de allí sea... Sí, es la parte quizás más sabia y la que nos ayuda aquí y nos guía. Yo siempre digo la Gabriela que está allí afuera, pero porque así ha sido también planeado y porque además es la que va, como decíamos antes contigo, bueno, le podemos pensar como en ese doble cuántico, como dice Jean-Pierre Garnier, que siempre está buscando nuestro futuro mejor o nuestra mejor oportunidad. ¿Para qué? Para este plan de la evolución. Pero realmente los que estamos aquí somos los que hemos venido, bueno, a sentir de manera brutal las emociones, ¿no? El dolor, la alegría, todo. Entonces, a mí me parece también que el libro ayuda a eso, a valorarnos, ¿no? Bueno, estamos aquí, pero somos los héroes los que estamos aquí dispuestos a jugar este juego y por supuesto que ahora ha llegado el momento de retomar esa conexión. Por eso me parece interesante que nos cuentes un poquito, bueno, quiénes son esos personajes de tu libro o en qué tipo de misión vienen aquí a la Tierra. Pues bueno, el libro cuenta una historia que comienza en el planeta Vega, de la constelación de Lira, en el que todo era armonía y paz y vivían muy tranquilamente, hasta que una civilización pues interrumpe en su día normal y comienza una guerra. Y ellos se dan cuenta de que esta civilización, que son de densidades inferiores, que están muy por encima de lo que es el ser humano en tecnología, pero que no están conectados con la fuente, pues son muy poderosos porque se están alimentando de planetas en tercera dimensión, como es la Tierra,
y se alimentan de sus sentimientos, tanto de positivos como negativos, pero sentimientos que salen de lo normal, descontrolados. Entonces, esa euforia o esa tristeza o ese miedo o esa ira o esa rabia son lo que sustentan y lo que alimenta a estas entidades. Entonces se hacen tan poderosas, llega un momento en que se hacen tan poderosas que tienen la capacidad de intervenir otros planetas, incluso de dimensiones superiores. Entonces, pues crean un plan y deciden pues venir a la Tierra como alma voluntaria. Otras muchas se quedan allí. No voy a decir el dónde es allí porque No, ya es no. casi prácticamente al final del libro y Claro, entonces sí, ya sí, sí. hace mucho spoiler, pero se quedan muchas otras almas ayudantes se quedan allí, que tan importantes son las que se quedan allí como las que se quedan aquí, porque en realidad son las que están velando por las almas voluntarias en el astral y en las situaciones en las que ellos mismos, como almas voluntarias, no son conscientes, ya que van con velo, sin recuerdos, etcétera, etcétera. Y ahí pues empieza una historia maravillosa y de aventura y llena de esperanza, Y llena, llena de llena esperanza, de esperanza. sobre todo, sí. Sí. Bueno, pues maravilloso. Cuéntale a la gente dónde pueden conseguir tu libro, que después lo vamos a poner por aquí abajo, ¿eh? Que así pueden, bueno, supongo que después que vean este video muchos se van a entusiasmar de leerlo. Yo vuelvo a decir, recomiendo, sobre todo si tienes, bueno, tú que nos estás escuchando hoy o en cualquier línea temporal que sea la hora, como decía Venus, si tienes esa intuición, ¿no? O esa especie de melancolía incluso por una vida en otro lugar o una especie como de recuerdo o sueños, creo que el libro puede darte la puntita de un ovillo para sintonizar con esta información y si resuena tu alma, por supuesto que vas a encontrar allí muchas respuestas. Así que, ¿dónde podemos encontrar este libro, Venus? Pues el libro se solicita a través del correo memoriasdevega.venus@gmail.com. Y luego en mi Instagram personal, que es Memorias de Vega, by Venus, y ahí también está toda la información y demás, y se envía a domicilio. También tengo que decir que en diciembre vamos a sacar bueno, espero, espero y manifiesto y decreto que en diciembre esté ya por fin el audiolibro, Ah, que qué lo vamos a bueno. sacar. Sí, porque el libro es muy costoso de enviar a tu Claro, por país, ejemplo, Argentina, por ejemplo, claro, claro. claro, y Sí, es que prácticamente cuesta más el envío que el propio libro. sí. Entonces, para que sea más fácil y también para facilitar a quien no le gusta leer, porque el libro evidentemente está escrito para adolescentes y para gente joven, para que entiendan la magnitud de lo que somos y se empoderen y se hagan preguntas y dan pequeñas pinceladas de realidad, porque ¿sabes qué pasa, Gaby? Que el despertar espiritual para mí es totalmente individual, Lo es, pero lo es. totalmente, pero el despertar de la mentira en sí, en la que vivimos, del hechizo, de como tú lo Sí, quieras sí. llamar, Bueno, sí, o de salir del videojuego, ¿no? Como o lo de la queramos matriz, llamar. exactamente, o Sí, salir de la matriz sí. directamente, eso yo sí lo considero colectivo, pero no Es colectivo grupal, claro. sino porque todo lo que tú puedas exponer, toda la información que tú puedas poner encima de la mesa y que otro ser humano que no había accedido a esa información por el motivo que sea, y tú se la prestes y luego encima pueda ir y decir, a ver, pues por ejemplo, la agenda tal, que no voy a decir más nombres, No, ¿no? no, no, no. Pero le hable No nombremos claro, nada. pero hable, no, no. Pero, por ejemplo, un niño de 12 años que está leyendo y lee la agenda tal y Sí, se vaya sí. a Google Y busque. y meta agenda tal y diga, ah, pues esto existe de verdad.
Claro, claro, claro. ¿Sabes? Entonces, creo que es muy importante, aparte del acompañamiento en la parte espiritual del individuo en sí y la comprensión y la compasión de acompañarlo de la mano, entendiendo que todo lo por lo que tú pases, ya he pasado yo, y todo lo por lo que yo pase, tú pasarás también, porque son caminos que para llegar a ese punto todos tenemos que pasar. También creo que hay información que se les puede ir dando como pequeñas pinceladas para que vayan entendiendo un poco las piezas del puzzle y que entiendan que la mentira va mucho más allá de la que pueda imaginarse en nuestra mente racional como seres humanos. Bueno, a mí fíjate que yo no uso la palabra mentira, pero yo uso, bueno, la palabra holograma, ¿no? Bueno, para que puedas Sí, como sí, distinguir, me empezar a encanta, distinguir el holograma, que es parte del juego, empezar a disolver este holograma y totalmente de estoy acuerdo. totalmente de acuerdo. Cualquier semillita, por eso creo que estamos viviendo un momento precioso en cuanto a lo que sucede en las redes, ¿no? Ante una persona, bueno, tenía que ir a una editorial, tenía que hacer quería ser conocido, tenía que ir a la televisión. Ahora cualquiera, desde nuestro teléfono, como lo haces tú o yo, o cualquier persona, podemos comunicarnos y podemos dar un mensaje. Y coincido que si bien el despertar es individual, esa semillita que podemos poner en cualquiera, en nuestra pareja, en un vecino, en un hermano, en un familiar, con amor y con respeto, porque sabemos que este camino del despertar también cada uno va a su ritmo y cada uno tiene su tiempo, pero que es de gran ayuda. Y cuando todas esas semillas empiezan a circular, porque este viento de la era de Acuario lo está llevando a todos lados, se va produciendo esta elevación, ¿no?, grupal de la conciencia y por eso a mí me entusiasma, porque sé que va a suceder, sé que ya está sucediendo y que cada uno en su lugar, tú lo haces a través de un libro, yo a lo mejor enseñando un viaje astral y otro lo hace haciendo un buen pan o plantando una manzana, ¿no? No todos tenemos que, no Totalmente. todos parece que tenemos que ser terapeutas o algo. Yo también eso me parece muy bonito comprenderlo, ¿no? Simplemente estar tomados de la mano en este despertar. Bueno, te agradezco otra Totalmente vez de de acuerdo. corazón por tu libro, por lo que significó para Gracias. mí, con el amor con el que está escrito, y lo sé, y por todo también el amor y comprensión que transmites bueno, hacia la raza humana, que somos los que estamos aquí, ¿no? En este avatar. Así que todos los datos que Venus nos dio los van a encontrar aquí abajo, por supuesto, para que puedan comunicarse con ella. Y bueno, y nos veremos en algún otro lugar. Despídete con lo que quieras. Pues nada, primero muchísimas gracias por darme la oportunidad de venir aquí a tu canal, de tener esta conversación tan maravillosa, que te admiro muchísimo, que creo, bueno, ya te lo dije, pero para mí cuando hice el seminario fue muy, hubo un momento, una conexión contigo que supe que de alguna manera había ido allí a conectar contigo. Sí. De hecho, te lo A dije. través de una Estaba canción, sí, sí, lo a recuerdo través de bien. una canción que aparece justo en el libro y cuando empezaste a cantarla, que además estaba un poco agobiada en ese momento, fue como, ya fue, ya, tranquila, todo está bien, todo es correcto y me llegó profundamente y por eso que pueda hoy estar aquí contigo y que me acompaña y que me dé la oportunidad de expresarme y encima tener tu gratitud y tu comprensión, para mí es una señal inequívoca de que este es el camino, no solo para mí, sino para la especie humana, del despertar individual y colectivo. Y por ello te doy las gracias a ti y a todos los que están viendo este programa, que sin lugar a dudas también están en su propio camino. Y por eso le digo, no estáis solos, no hemos venido solos y volveremos a reencontrarnos. Así que muchísimas gracias, Gabriela. A ti y a todos, no estás solo, no hemos venido solo y volveremos a reencontrarnos, como nos dice Vega. Nos vemos en cualquier momento. Gracias por estar. Por favor, si les gusta este tipo de video, regálenme un like, suscríbanse al canal, que me ayuda mucho a seguir compartiendo. Gracias, gracias, gracias y nos vemos en cualquier momento.